Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigos, amigas, muy bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Hoy, Alfredo, pues ya estamos muy cerquita del Día de la Constitución. Y quisiera que habláramos de un tema muy nuevo que me tiene muy emocionado, que es la Constitución de la Ciudad de México. Bien. Como tú sabes, desde el año pasado me incorporé a trabajar con Claudia Sheinbaum en su gobierno, pero la verdad desde hace mucho que yo no tocaba los temas del Distrito Federal. Allá en los años 90, ¿no? 90 fue, con motivo del 70 aniversario de la Constitución o algo así, escribí un artículo que se llamó Distrito Federal, Gobierno y Democracia, donde analizaba el Distrito Federal, la evolución que había tenido, ¿no? El Estado Federal, el gobierno de las grandes ciudades, y hacía un análisis de la ciudad. Hasta ese momento, lo que era el Distrito Federal. Lo que era el Distrito Federal hace poquito, por presión afectuosa de mi amigo Jaime Bonilla, el director del Instituto de Administración Pública a nivel nacional, me pidió que hiciera un artículo sobre la Ciudad de México. Y la verdad estaba un poquito renuente porque implica trabajo. Pero bueno, me lo pidió Jaime Bonilla y no pude decirle que no, entonces acepté hacer ese trabajo. Y qué bueno. Sí, descubriste ahí. Descubrí, me adentré, dije, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Pues me dijeron, pues la administración, yo no soy administrativista, no, ni soy licenciado en administración pública, soy constitucionalista. Dije, pues voy a darle un enfoque constitucional. Y recordé este artículo que tú me mandaste porque yo lo tenía perdido. Y entonces recordé que en la Ciudad de México durante mucho tiempo, durante muchos años, se argumentaron ciudadanos, partidos políticos, instituciones, grupos sociales, que la Ciudad de México era una ciudad donde había ciudadanos de segunda categoría. ¿Por qué, amigas y amigos? Porque el Distrito Federal es un territorio que surge en Washington, ¿no? Que surge en Estados Unidos como una derivación de la creación del Estado Federal norteamericano en 1787. Y surge ahí de una disputa entre soldados que se apoderaron de la ciudad, y entonces los constituyentes de aquella época, norteamericanos, consideraron que era pues importante y fundamental para la seguridad de su ciudad y de los poderes de esa ciudad, que hubiera un territorio exclusivo para que fuera sede de los poderes y capital de Estados Unidos de América. Sí, que es lo que ahora es Washington, que en aquel entonces eran una serie de pantanos y unos campos de cultivo de alguna parte de eso eran propiedad de aquel general después confederado, el general, no te voy a acordar del nombre general, que lo cedió para la construcción de lo que era Washington, pero en un lugar como 10 millas, era un no había casi nada ahí, ¿no? No había casi nada. Bueno, y así surge el Estado Federal y nosotros en 1824, cuando optamos por que México fuera un Estado federal también, decidimos copiar el modelo norteamericano. Y más o menos en 24-27 se decidió casi unánimemente que la Ciudad de México, que pues era la capital de la Nueva España,
que fue la había sido el centro político desde los aztecas, ¿no? Que fue el gran Tenochtitlan, ¿no? Entonces... Que eso hizo la diferencia, ¿no? Con esto que estás comentando de Washington. Eso hizo la diferencia. Porque en Washington crearon un lugar. Sí, fue artificial. Artificialmente. En México también fue artificial porque no existía el Distrito Federal, sino el Estado de México cede territorio para crear esta unidad política territorial administrativa que se llamó el Distrito Federal. Sí, pero ahí estaban ya enclavadas históricamente las instituciones de poder. Pero hubo también intentos de que fuera Querétaro en algún momento. Sí, a diferencia de lo que ha pasado en otros países federales, que no son tanto los países que se han organizado aproximadamente como una 20, ahora me tocó. Por ejemplo, los australianos tenían una disputa entre si iba a ser en las dos principales ciudades, cuál iba a ser Sydney y Melbourne, ¿no? Ajá. Pues cogieron un lugar en medio, ¿no? Ajá. Canberra se llama, casi nadie sabe que ese es el nombre de la capital de Australia, la capital federal. Bueno, los brasileños en la década de los 50 hicieron lo mismo, ¿no? Crearon de la nada una ciudad para que fuera ahí la sede de los poderes, Brasilia. Y en México eso nunca ha pasado, ¿no? En México, bueno, decidimos por el Estado Federal en 1824, que esto es muy interesante y a lo mejor no mucha gente sabe. Nos han acusado de que le copiamos a los norteamericanos, ¿no? Y que nosotros debimos de haber sido desde el principio un Estado unitario, centralista, porque bueno, pues la colonia fue centralista, imperialista los 3 siglos de la colonia. Pero lo que poca gente sabe es que en los últimos años, a partir de la Constitución de Cádiz de 1812, en México se crearon, ya saben, la Constitución de Cádiz de 1812 es un movimiento reformador español, ¿no?, en contra de Napoleón Bonaparte y de su hermano Pepe Botella, y es una respuesta de los españoles democráticos a que los dejaron sin rey. Y entonces ellos convocan a un Congreso Constituyente en 1812 en la isla enfrente de Cádiz y deciden invitar a diputados constituyentes de las colonias. De las colonias, y así va Guridi y Alcocer, Ramos Arizpe y otros importantes constituyentes mexicanos que curiosamente tienen un papel fundamental en la Constitución de 1812. Pero en esta Constitución se crean lo que se llaman las diputaciones provinciales, que es un ejercicio de descentralización política del gobierno. Los españoles se dan cuenta que se les está desintegrando el imperio y que tienen que buscar alguna forma de mantenerlo unido y deciden optar por sistemas de autogobierno. Y en México se crean las diputaciones provinciales, que estaban al mando de un jefe y de algunos legisladores. Y así se crea Jalisco, Oaxaca, Durango, Ciudad de México, y creo que hay, no recuerdo si hay 7 u 8... Eso hay que decir lo que estaba sucediendo mientras se daba la gesta armada de la independencia, ¿no? Simultáneamente. Sí, porque por un lado está los mexicanos peleándose contra los españoles. Contra lo que quedaba del dominio español. Y por otro lado se crea todas estas instituciones. Desde España llegan, Desde España llegan y entonces cambia el gobierno ya. Por eso es que los españoles, ante estos avances democráticos, dicen, no, charros, ¿no? Mejor nos independizamos y agarramos a Iturbide de nuestro sayo, ¿no? Lo convencemos que él va a hacer la independencia y nos apoderamos políticamente de la independencia, que fue lo que sucedió en 1810. Sobre todo los criollos, ¿no? Los criollos, sí. Pero este inicio de este gobierno provincial fue muy importante porque fue la semilla. Sí, generó un espíritu regionalista. Y cuando empiezan las discusiones, ya después de que convocan al Congreso Constituyente en 1823 y hablan de crear un Estado central, ¿no?, a imagen y semejanza de muchos del mundo, entonces los municipios Coahuila, Jalisco, Oaxaca, le dicen, pues ahí nos vemos, maestro. Si tú te organizas como un Estado unitario central, no cuente conmigo, yo
me salgo de la Federación Mexicana y me convierto en el Estado libre y soberano de Jalisco. Porque entre otras razones, esto del federalismo, una de las ventajas que ya desde el principio que lo inventaron nuestros vecinos del norte es que ayuda a poderse autogobernar las regiones en países con vasto territorio, ¿no? Claro. Yo les decía a mis alumnos alguna vez, imagínense en el siglo XIX, cuánto tardaba en llegar una orden de la Ciudad de México a lo que ahora es Texas, ¿no? O California. Y luego más que si en lugar de mandar colonos mexicanos aceptaste colonos europeos, sí, pues ese fue el resultado desorden. Exactamente, entonces les comentaba yo, de hecho les hicieron gringos. En las clases de teoría del Estado alguna vez les decía a mis alumnos, a ver, ustedes les voy a comentar algunos, que no son muchos, países y de los primeros que se organizaron como federación, y ustedes me van a decir si encuentran alguna semejanza entre ellos, ¿no? Canadá, la Unión Soviética, bueno, ahora Rusia, Brasil, Argentina, México. Hay algo que vean así, y por ahí sale alguien siempre, ¿no? El tamaño, exactamente, el tamaño aquí sí importa, les digo, ¿no? Claro. Porque ayudan estos sistemas federales a poder gobernar esos. Descentraliza No tienen que estar esperando las órdenes que lleguen desde quién sabe cuántos miles de kilómetros. Ciertas decisiones. Algunas políticas. decisiones. Si alguno de los que nos están oyendo, viendo, le interesa estos temas, hay un libro del Fondo de Cultura Económica muy barato, que se llama Las Diputaciones Provinciales, y curiosamente lo escribió una norteamericana que se llama Natty Lee Benson. Se los recomiendo. Es un librito muy pequeño y van a entender por qué. Ahí estuvo la semilla del federalismo mexicano. Entonces, bueno, pues agarramos, nos hicimos federales y como consecuencia de hacernos federales, nos hicimos un distrito federal. Y bueno, pues ahí empieza el problema para los habitantes de esta ciudad, que fue creciendo, se le fueron incorporando. Sí, porque la primera característica es que no tenían gobierno propio, ¿no? No. El gobierno nacional servía para ser como el gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Como Washington, dos comisionados nombrados por el presidente y un representante del cuerpo de ingenieros, que no sé que no sé por qué un representante, pero bueno, así lo hicieron en Washington. Y así lo hicimos nosotros. Y luego, bueno, pues ya saben, desde de 1824 a 1847 es un vaivén, se hace Estado central, lo hacen departamento, se hace federal nuevamente, lo hacen Distrito Federal. Y en 1847, que hay una reforma muy importante, porque ¿te acuerdas que hubo una reforma a la Constitución donde participó uno de los grandes mexicanos que no ha sido bien estudiado, jalisciense, Mariano Otero? Entonces Mariano Otero propone que la Ciudad de México tenga representación en el Senado. En la teoría clásica del Estado federal, solamente los estados que crean la federación tienen representación. Sí, porque se veía a ese pedacito de territorio como que era nomás el lugar donde estaban los poderes. Para eso nada más servía en la teoría. En la teoría. Pero pues era la ciudad más poblada, la ciudad más con mayor importancia, cultural y política. Y entonces, bueno, pues no les queda otro remedio que reconocer y darle dos senadores. Y desde ahí hay un cambio, ya va virando la ciudad. Empieza a evolucionar. Empieza a evolucionar. Pero bueno, pues durante todo este tiempo la Ciudad de México va cambiando. Y en medio de muchas resistencias, ¿no? Sí, hubo un momento del porfirismo a 1928 que hay municipios en la Ciudad de México. Pero vi a alguien que en la televisión dijo, y por primera vez en la Ciudad de México habrá alcaldías. Las alcaldías ya existían. No, eso no es cierto. En México, antes de la reforma de 1928, había alcaldías, fuertes alcaldías. Sin embargo, pues llega Álvaro Obregón y no le gusta cómo está organizado el Distrito Federal y promueve una reforma para quitarles poder a las desaparecen las alcaldías y entonces se convierten en delegaciones, ¿no? Y bueno, pues fue un eterno... Sí, hay que decir que desde ese momento en el que todavía hasta la década de los 90, ¿no? Del siglo pasado, no se elegía
a quien gobernaba la Ciudad de México, sino lo designaba el presidente de la República. Hasta ahora, pues han dado pasos agigantados, sí, de los que vamos a ir platicando. Curiosamente, a mí me tocó hacer esa reforma como senador. Fue una reforma que se sacó de la manga escondida María de los Ángeles Moreno, que desgraciadamente mi amiga ya murió, ¿no? ¿Cuando era senadora? Era senadora yo digo y sostengo en ese artículo que escribo que luego entran cosas de la Ciudad de México al Congreso y nadie las cuestiona ni las analiza. Solamente los de la Ciudad de México que tienen que ver ahí. Bueno, y al final de cuentas se aprobó esa reforma que se eligiera por primera vez en al jefe de gobierno. El jefe de gobierno. Y entonces ahí empieza el cambio. Pero no quiero dejar de mencionar, Alfredo, y estoy seguro que vas a coincidir conmigo, que hay un parteaguas en la Ciudad de México, ¿no? Que es básicamente el temblor de 1985. El terremoto de 85, sí, claro, ¿no? Que nos tocó vivir allá en aquel entonces. Y la sociedad se descubrió el poder, la potencia de esa sociedad. Sí, porque ¿no? El presidente Miguel de la Madrid se vio incapacitado, lento. Yo recuerdo que le ofrecieron ayuda internacional y un poco en ese estilo de la época, de aquella época donde éramos cerrados, no queríamos que nadie viniera. No, México no requiere. La ciudad estaba destruida, ¿no? Bueno, una cuarta parte estaba destruida, ¿no? Destruida literalmente. Destruida, ¿no? Han caído muchos edificios muy importantes, y la infraestructura de la ciudad, sin agua. El centro médico que se colapsó, se mataron una gran cantidad de el Hospital General. No fue un... Sí, eran zonas, bueno, para los jóvenes, si alguna joven está viendo, escuchando, esto no le va a decir nada, pero en el terremoto 85 había grandes zonas, sobre todo del centro y centro-sur de la Ciudad de México, que se derrumbaron. Sí, la Roma, toda la Roma. La colonia Roma se derrumbaron, cuadras completas con gente adentro, ¿no? Vamos a la pausa, pero yo recuerdo un edificio, ¿te acuerdas de mi amigo Víctor Hugo Zelaya, que era director de radiodifusión de la Secretaría? El edificio donde él estaba en Abraham González, haz de cuenta que el edificio completo lo metieron. ¿Estaba en la oficina de él? Afortunadamente no eran horas de oficina. A las 7 de la mañana. Lo metieron como en una gran licuadora de cemento y quedó así, mira. Todo hecho nudo. Bueno, pues Televisa. En fin. Vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Vamos a iniciar con 2 llamadas. José Pulido, adelante. Don José. Muy buenas tardes. Mire, primeramente los felicito a los dos. Yo soy del estado de Jalisco, nací en Ocotlán. Me crié en los Estados Unidos casi la mayor parte de mi vida y ya de 17 a 18 me fui a Morelia a estudiar música clásica. Y me parece bueno, la palabra interesante no me gusta porque también soy maestro de primaria en los Estados Unidos, también trabajé en la Ibero, en Tijuana y bla, bla, bla. Pero lo que yo observo cuando una persona habla español o inglés, el uso de las palabras, por ejemplo, no critico, es una observación. Le voy a dar un ejemplo. Mucho mexicano en México, en los Estados Unidos, que habla bien el español, bien me refiero, hay que definir bien. Bien se refiere a un lenguaje adecuado, lo que le dicen en inglés, el lenguaje académico. ¿Qué es el lenguaje académico? Si usted es sociólogo, necesita saber el lenguaje académico. Entonces, las palabras mal usadas que yo me observo en inglés o en español, es una palabra que lo usan en inglés y en español también, es la palabra interesante. Interesante en cuanto a qué. Es una palabra muy vacía para mí, como maestro. Soy músico también, fui muy afortunado que mi madre me enseñó muy chico a leer y a leer bien. Entonces, me gusta muchísimo su programa porque informa bastante bien y creo con el hecho de que quitaron, o como quiera decirlo en cualquier idioma,
ya no existe el civismo ni la ética en México. Yo no estudié allá, pero estoy muy bien informado con gente que conozco en el gobierno de Manuel López Obrador, porque soy músico, viajo mucho, Eduardo Mata, Carlos Chávez, Monsiváis, Jorge Bustamante. Pues está usted muy bien enterado. Muy informado. Muy informado, y le agradecemos mucho su llamada, nos estimula a seguir trabajando. Vamos a pasar ahora con Marta García, gracias por su llamada. Marta García. Buenas tardes, señor Amador, y felicitando también al señor Escobedo. Y lo mismo que dijo el señor, para felicitarlos y decirles que el conocimiento que no se comparte se estanca y no florece. Entonces ustedes lo que están haciendo es compartir su conocimiento con nosotros. Yo estoy aquí muy a gusto lavando mis platos y escuchándolos, y ojalá que los jóvenes escucharan más los programas donde se documenten la verdad, y sobre todo en nuestro país. Le digo yo a mis nietos, ustedes mucho Face, pero nada de book. Le digo, entonces les falta mucho por aprender todavía. Y personas como ustedes, pues la verdad que hacen su trabajo y aportan, la verdad, y ojalá que todo el mundo estuviéramos pendientes de esos programas para aprender. Los felicito y que tengan muy buenas tardes. Gracias, Marta, muy amable. Pues sí, son muy estimulantes llamadas y aprovecharemos, claro que sí, muy estimulantes de verdad, porque bueno, pues uno participa con mucho entusiasmo en estos programas y siempre es muy estimulante saber que hay gente que lo ve como un ejercicio valioso, ¿no? Que aporta algo. Y también habría que decir que efectivamente, aparte de que estamos revisando un poco el devenir, cuál ha sido la evolución que ha tenido lo que hoy es la Ciudad de México institucionalmente, cómo es que ellos poco a poco, la gente de ese lugar ha ido ganando derechos cuando iniciaron, por lo que comentabas al principio, pues siendo gente de segunda categoría jurídicamente hablando, porque ni siquiera podían elegir a sus propias autoridades. Bueno, una de las razones por la que estamos platicando de esto es porque, como vamos a ver un poco más adelante, se aprobó una nueva constitución, bueno, una primera constitución de la Ciudad de México a través de este ejercicio que se hace para cuando se va a aprobar una constitución, que se convoca a un Congreso, diputados que el único trabajo que tienen o que tuvieron en este caso es hacer una nueva constitución. Esa constitución que se hizo, que es la vigente en la Ciudad de México, en realidad es una constitución muy progresista, que tutela muchos derechos que ni siquiera están, por lo menos no explícitamente, en nuestra Constitución federal. La jurisprudencia y los tratados a veces nos han ayudado para eso a nivel federal, pero esa constitución fue hecha, creo yo, cuando uno lo ve, sin miedo. Sí, claro. Una constitución que se hizo sin miedo. ¿Y por qué digo sin miedo? Porque yo tuve la oportunidad de la invitación de tuya y del ingeniero Bonilla de estar en el gobierno, de ver cómo cuando se está dentro de un gobierno siempre hay muchas precauciones a la hora de tomar decisiones. Y nos tocó preparar iniciativas por instrucciones del gobernador que modificaron muchas instituciones del Estado. Sin embargo, las que eran las más importantes, que iban a traer un cambio más importante en las instituciones del Estado, siempre veíamos y se nos hacía sentir resistencia. Los intereses. El status quo que se le llama. Y en la Ciudad de México se hizo sin tomar en cuenta, o se supo aprovechar la energía social para vencer a esos intereses. Déjame comentar sobre ese tema. Pero es muy importante lo que mencioné de 1985, porque generó una sociedad muy inconforme, ¿no? Con sus autoridades que no elegía. No, tuvieron que, estas manifestaciones sociales obligaron a que expropiaran parte importante de edificios de la Ciudad de México, que hicieran vivienda, que la Ciudad de México se convirtiera en una sociedad de izquierda, porque desde 1997 la izquierda ha gobernado la Ciudad de México. Ha ganado todas las elecciones. ¿No? Entonces, en ese contexto, pues uno de las tareas que reclamaban su atención era darle una constitución a la Ciudad de México y quitar esta crítica, esta preocupación de que eran ciudadanos de segunda. Y efectivamente viene un Congreso Constituyente, ¿no? Convocado por todas las fuerzas de México representadas en la Ciudad de México. Es un sistema medio raro, porque se crea un grupo de 100 personas. 100 constituyentes, ¿no? Constituyente de 100 personas, pero
no quieren perder el control si en este caso, como se empieza en 2016, el presidente... Todavía estaba el presidente Peña Nieto gobernaba, ¿no? No quería perder control, y entonces se hace un congreso donde un número de personas van a ser nombrados directamente por él, otro por el Senado, otro por el Poder Judicial Federal. Y los otros eligen. Y los otros eligieron. Entonces, esos son los 100. Luego viene una propuesta de constitución que me dicen que la hizo Muñoz Ledo, pero que no tiene pies ni cabeza, como es el pensamiento de Muñoz Ledo. Muy rico socialmente, pero un rollo, un discurso, ¿no? Para aterrizarse. No, pero uno cuando lee la lista de gente que intervino en ese congreso, en esa asamblea constituyente, ahí había, como comentábamos fuera del aire, había muchos políticos tradicionales. Sí, bueno, pues Muñoz Ledo, María Esther Sherman. Sí, ¿no? estaba Gabriela Cuevas, de los panistas. Cecilia Romero, que era la secretaria del Yunque. Ah, sí, ¿no? sí. Cecilia pero Romero, también Cecilia, ¿te acuerdas de Cecilia Soto? Ah, Cecilia Soto también. Que ya estaba perdida. Santiago Krill fue miembro de esa asamblea. Sí, claro. O sea, como que lo más... Carlos Romero Hicks mandaron a lo más como fuerte. Como que lo más granado de la oposición. De la oposición la mandaron a... De sus liderazgos, porque por parte de Morena fue Alejandro Encinas. Bueno, fue por el PRD técnicamente, pero fue Alejandro Encinas, ahora ya parte de Morena. Sí, ¿no? Y claro, también la izquierda mandó Armando Ríos Peter, Beatriz Pajés, Yergo Rebollar, Augusto Gómez Villanueva. Sí, ahora, fue Morena sí logró meter a un número muy importante de diputados constituyentes que... Creo que Morena metió 20. Sí, metió 20, pero estaba Jesús Ramírez, el actual, supongo que es el actual. Es el vocero del presidente. Bernardo Batis. Gente cercana, expanistas. Bruno Bichir, el actor. Héctor Bonilla, el actor. Que ya murió desgraciadamente. Exactamente. Entonces, lo que a mí me llamó mucho la atención es que cuando se hizo esa constitución de la Ciudad de México, como uno puede simplemente de leer los nombres de quienes participaron, muchos de esos nombres, yo te platicaba fuera del aire, fueron compañeros tuyos, diputados y senadores. Yo ahí los conocí en el Congreso. Y la forma en que vi cómo funcionaban sus intervenciones eventualmente dentro del Congreso de la Unión es muy distinto a lo que fue el resultado de esta Constitución. O sea, las mismas personas, claro, con un empuje muy fuerte de políticos nuevos de izquierda de la Ciudad de México, dieron como respuesta a una Constitución muy progresista, ¿no? Morena tenía 22 y el PR de 19, o sea, ya con eso era un bloque que dominaba. Un bloque muy fuerte. Muy fuerte de la PAN izquierda. solamente tenía 7, el PRI 5, Nueva Alianza 2. Sí, pero aquí finalmente lo que a mí me llama mucho la atención es que esa Constitución de la Ciudad de México, que vamos a platicar un poquito más adelante, que es tan progresista, pues a mí me parece que es más progresista que la federal, ¿no? No, en estos momentos me parece la de mayor avanzada del país, y ser del Distrito Federal, perdón, de la Ciudad de México ahora. Hoy es a ser un ciudadano de primera, y más al rato vamos a ver por qué. Y nosotros, todos los del resto del país, somos de segunda. Nos rebasaron, ¿no? Por la izquierda. Nos rebasaron por la izquierda. Y aquí lo interesante es que cómo fue que ese movimiento, esa Constitución dejó al resto del país, porque hay que decirlo, ¿no? Nos dejó con instituciones que se antojan como que fueron del siglo XX, ¿no? Sí, no del futuro. Exactamente. Pero bueno, vamos a una pausa. Vamos a continuar con ese tema que me parece muy interesante. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Vamos rápidamente a 2 llamadas que les pedimos sean
breves porque ya se nos acaba el tiempo. José Jiménez, adelante, don José. Muy buenas tardes, señor abogado. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, buenas tardes. Sí, mire, disculpe la molestia. Un saludo para usted y su compañero que está ahí, el otro abogado. Muchas gracias. Y también para la señorita que nos contestó el teléfono amablemente y para todos los trabajadores de PCN. Mire, abogado, le voy a sacar un poquito de texto de su programación porque mi problema es Ahora que con las lluvias empecé a gotearme poquito aquí en su pobre casa, vivo aquí por el Boulevard Díaz Ordaz, cerca de la iglesia de Guadalupe, pero allí andaba un muchacho que limpia carros, se me hizo favor de ponerle impermeabilizante al techo de arriba. ¿Y qué cree que pasó? Dije, ¿cuánto me vas a cobrar? Dijo, no, deme lo que usted quiera. Dije, 1,000, 2,000. Dije, bueno, te voy a dar 3,000. Pues resulta que ahorita fue el muchacho, dijo, nomás deme para pagar el piso que me cobran. 1,000 pesos cada 8 días de piso, licenciado. Para las personas que no creen que están cobrando piso de este gobierno, si gusta usted, se lo pasa al muchacho. Si no pago los 1,000 pesos por semana, no me dejan trabajar. Este gobierno es corrupto hasta las cachas, señor licenciado. Vamos a pasar su reporte aquí a PCN. Tiene un sistema para apoyarlo y con mucho gusto lo hacemos, señor Jiménez. Vamos adelante con Lourdes Bravo. Bueno. Sí. Bueno. Sí, dígame. Buenos días o buenas tardes. Habla Lourdes Bravo. Sí. Señor Rodríguez Lozano y el señor, su compañero, el abogado, no recuerdo exactamente bien su nombre. Estrada. Mire, señor Lozano, mire, yo a veces lo he escuchado en las repeticiones, ¿verdad? Porque no siempre los escucho. Pero yo quiero leerle, si usted me permite, el artículo 133, porque pues he estado y que alguien me explique bien eso, porque no, como sé que usted habla mucho de la Constitución, no sé si usted es licenciado constituyente, pero me gustaría leerlo porque para que me lo explique, porque yo no lo alcanzo a entender. El artículo 133. Es rápido y cortito. El artículo 133, doña Lourdes, habla de la supremacía constitucional y establece que la Constitución que se aprobó en México el 5 de febrero de 1917 y todos los tratados internacionales y convenciones que se firmaron desde entonces hasta ahora, que han sido ratificados por el Senado de la República, son la ley de este país. O sea que usted se puede basar para defender un derecho tanto en lo que dice la Constitución como lo que diga una convención. De hecho, vamos a hablar un poco ahora que hablemos de la Constitución, que hay la Convención Americana de Derechos Humanos que dice que los compromisos de un Estado federal que firme se entienden también obligados los estados de miembros de la Federación, es decir, que la obligación es para todos. Y entonces, básicamente le contesto que la Constitución y los tratados internacionales son la ley suprema de este país. Sí, porque yo no puedo entender por qué siempre dicen que el presidente, y ahorita acaba ustedes de decir, ¿verdad?, de que son autónomos, ¿verdad?, o sea, los estados que se puedan gobernar. No me sé explicar bien, ¿verdad?, porque yo nomás tengo primaria, ¿verdad?, soy ignorante, pero me gusta mucho lo de la Constitución, ¿verdad?, porque aquí, ¿verdad?, dice que los estados será la ley suprema de toda la Unión, jueces y de los estados y arreglados de dicha Constitución, y las leyes y tratados a pesar de las discusiones de lo contrario. Yo tengo aquí 3 constituciones hasta el 2012, del 90, 97 y 2012. Ignoro yo que se haya reformado, porque pues ya no hay ni libritos. Sí, sí ha habido muchas reformas. Ha habido muchas reformas. Basta con que usted o algún familiar de usted que maneje internet, que es algo muy sencillo para los chavos, sobre todo ahora, le consiga el texto vigente, va a ver usted que ha habido muchas reformas y para bien la mayoría de ellas, ¿no? Se mete usted al internet y pone Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente y ahí le va a salir con todas
reformas. Le agradecemos mucho su llamada, doña Lourdes. Vamos a continuar, Alfredo, ya nos queda poco tiempo, pero bueno, antes de entrar al fondo, me gustaría comentarte que bueno, en la Constitución hubo cerca de 1.475, 1.500 oradores, que hubo como cerca de entre 400 y 500 votaciones. No, las discusiones, aparentemente, por lo que le escuché, si no mal recuerdo, a Horacio Franco, que es un flautista de talla internacional mexicano y que simpatiza mucho con Morena y que fue constituyente, que es músico de vida, ¿no? De profesión. Él comentaba lo que hemos dicho, que llegó, pues él siendo músico, y bueno, pues yo quiero promover, es un activista de los grupos estos LGBT, quiero promover algunas cosas, y que le empezaron a decir que no a muchas cosas cuando él llegó. No, y empezaron los abogados a decir que no, y pues ¿cómo que no? Y eso, aparentemente, lo que dices, la cantidad tan enorme de discusión, de debates, pues puede dar una idea de lo rico que fue lo que hizo. No, yo creo que sí, así empezó. Bueno, como en todos los elementos constitucionales, constituyentes, lo que no se pudo vencer son las grandes élites de la Ciudad de México, sobre todo los dueños de los grandes edificios y de la venta de departamentos. Ahí fue el único límite. De ahí en fuera hay nuevos derechos que estén reconocidos en la Constitución. Por ejemplo, la libertad de la mujer sobre su propio cuerpo, ahí está reconocido, ya no hay debate. La necesidad o el derecho que tiene cualquier ser humano a una muerte digna y asistida está en la Constitución de la Ciudad de México. El derecho al consumo de la cannabis para uso personal, recreativo. De salud, no, todavía recreativo no, porque todavía no se reformaba todavía no había esa jurisprudencia de la Corte y no se quisieron meter en problemas de carácter federales. Pero algo bien importante, derecho a un mínimo económico. ¿No? Sí, luego el apoyo a grupos vulnerables, ¿no? Que ya está en la Constitución. A los grupos prioritarios. Las becas para los niños en las escuelas, ¿no? Derecho de género, o sea, el derecho de las mujeres está total y absolutamente protegido en esta Constitución. El derecho al matrimonio de personas de mismo sexo, sí. Hay que decir que sí, muchos de estos derechos que mencionas han sido declarados en el entorno nacional a través de las resoluciones de la Suprema Corte, pero es muy importante que ya estén en la Constitución, porque las resoluciones de la Suprema Corte, hay que decirlo, pueden variar, ¿no? Claro. Es decir, las jurisprudencias pueden venir, pueden revertirse. Una cosa es jurisprudencia, ¿no? Y otra cosa es sentencia. Bueno, sí, exactamente. En muchos son nada más una sentencia. Una sentencia que no son de aplicación general, ¿no? Y el hecho que ya estén en una Constitución, eso ya les da certeza, ¿no? Es de que ya no van a cambiar, por lo menos mientras no cambie la Constitución. A un apoyo vital mensual. Es decir, tú eres una persona que tiene problemas serios para poder comer, para poder vivir. El gobierno de la Ciudad de México está obligado a darte un mínimo mensual para que no mueras de hambre. Claro. Esto es bien de avanzada, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista constitucional, ¿no? Por decir algo, todo lo que siempre se ha pedido, ahí está. Consulta popular, iniciativa popular. Que cómo dio trabajo en nuestro país, ¿no? Referéndum, revocación del mandato, plebiscito, el presupuesto participativo que tienes que poner a la discusión de la ciudad. De la población, ¿no? ¿En qué se va a utilizar el dinero? ¿No? La posibilidad de impugnar la Constitución si 5,000 personas lo determinan, un nuevo Congreso, alcaldes, consejeros. Es decir, se creó una estructura nueva al servicio de la gente y sobre todo eso, esa filosofía, todo es al servicio de la gente. Todo es para mejorar las condiciones de vida sociales, económicas de los habitantes de la Ciudad de México, en este caso, ¿no? Sí, ¿no? Hay otra llamada, por favor le pedimos si la hace con brevedad, ya casi se nos acaba el tiempo. Adelante. Señor Abraham Pérez. Señor Abraham Pérez. Sí. Adelante. Señor Pérez, ¿nos escucha?
Acá no se escucha. Acá no se escucha. Ah, bueno, aparentemente se cortó la llamada. Se fue. Bueno, en fin, todos estos son avances bien importantes en una Constitución. Tiene a tan solo 71 artículos, 39 transitorios. Entró en vigor en 2018 y esto ha traducido en un cambio. Mira, ahora que estoy, la verdad, estoy maravillado ciudad, ¿no? con el trabajo de Claudia Sheinbaum, fuera de la política, ¿no? Sí. Fuera de lo que critican y atacan y lo que es entre partidos. ¿Sí? Es que de 2019 para acá se han invertido 121,000 millones de pesos, ¿no? Lo que cuesta el agua, lo que cuesta la movilidad, el metro, el teleférico. Que cómo le hace falta a ciudades como Tijuana, por ejemplo, ¿no? El tren elevado. El tren elevado, hay un segundo piso no solo para que eso es fundamental. Hay cerca de 140 museos, hay más de 40,000 puntos gratuitos. Gratuitos de internet, ¿no? En la ciudad. Internet es la ciudad más y mejor comunicada del mundo. Es decir, todos estos acuerdos que se hicieron entre 2017 y 2018, pues había que llevarlos a la práctica. ¿No? Sí, y ahí es donde uno se pregunta, por eso me pareció muy pertinente platicar este tema cuando nos acercamos a la fecha del aniversario de la Constitución. No estará, y lo platicamos fuera del aire, no estaremos llegando a un momento de nuestra vida institucional en lo que convendría empezar a debatir si hace falta aprobar o no una nueva Constitución en México, porque ya sabemos pues que la Constitución nuestra está llena de parches y remiendos y bueno, y no sería mejor empezar de cero, redactar un documento de cero que pudiera servir como una manera de canalizar mucha energía social que actualmente pues se topa con las instituciones tal cuales son. O sea, no llega en ese momento. Me acordaba yo de, por ejemplo, el caso de muchos países, pero el caso de Colombia, después de que vivieron toda esa parte de violencia entre el Estado y las bandas de narcotraficantes, sobre todo particularmente la de Pablo Escobar. Una vez que pasó lo peor de esa etapa de la historia contemporánea de Colombia, por lo mismo se abocaron, hubo políticos que dijeron, bueno, hay que hacer una nueva Constitución, tenemos que ver cómo vamos a hacer hacia el futuro, porque evidentemente que las instituciones que existían hasta ese momento, pues fueron quizá parte del problema del por qué se vivió con tanta violencia, ¿no? Yo creo que el país, si tú analizas la Constitución General de la República, que ya va a cumplir un aniversario más el día 5, y las 31 restantes de los estados son documentos del siglo XIX. Documentos parchados del siglo XIX, que todavía tienen una visión de lo que fue la Revolución Francesa, lo que era innovador hace 200 años, ¿no? Lo que era innovador hace tiempo y ahora necesita darle un impulso, ¿no? Un uso. Mira, a ver, hay algo que yo estoy muy orgulloso y tú también, y también Jaime Bonilla. Nosotros reformamos el artículo 8 de la Constitución de Baja California. De Baja California y hay 18 nuevos derechos que son derechos de los ciudadanos y una obligación del gobierno de cumplirlas. A diferencia de la Sheinbaum que está pugnando, luchando para que esos derechos de esta nueva Constitución sean una realidad. Aquí la verdad ni los conocen, ni se han preocupado por ver lo que dice ese artículo 8 que establece una nueva referencia. Un catálogo de derechos, de los ciudadanos. Y que sigue una tradición. Creo que fue Veracruz el primer estado de la República que crea otros derechos distintos a los de la Constitución Federal y lo establece en su Constitución. En su propia Constitución estatal. Y hay ya una corriente sobre eso, porque hubo un tiempo que se decía que los estados no podían crear nuevos derechos. Sí, era una teoría bastante conservadora, ¿no? Conservadora. No hagan olas. Guerrero, hay una parte de Guerrero donde la población, hay ciudades donde la población es casi 100% negra, ¿no? Entonces ellos pusieron en su Constitución derechos y obligaciones para los descendientes
afromexicanos, así como la Constitución de la Ciudad de México establece derechos y obligaciones y prerrogativas y protección para el derecho de las comunidades indígenas y ¿cómo se llama? Y barrios originarios de la Ciudad de México, Xochimilco, Tlatelolco, ¿no? Todos esos barrios que existían antes de la llegada de los europeos, ¿no? Antes de la llegada de los europeos y que se fueron incorporando a la Ciudad de México, pues hoy tienen sus derechos y obligaciones. Sí, urge una nueva Constitución. Ahora, hay que decir también, digo, para tampoco parecer nada más idealistas, que hay muchas resistencias a que eventualmente se empiece a discutir una nueva Constitución, porque el discutir una nueva Constitución es poner sobre la mesa las fórmulas para terminar con muchos privilegios que actualmente existen. Y ahí es en donde los que hacen uso de esos privilegios por la economía sobre todo, pues se resisten. Y cuesta, Alfredo, y cuesta. Y vamos a concluir. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, no pudimos analizar todos los avances que significa la Constitución de la Ciudad de México, pero todo también significa dinero. Dinero, cuesta dinero, sí, para que no se quede como letra muerta, ¿no? Letra muerta. Entonces, sí, hay que ir a una Constitución. Ojalá que en Baja California avanzáramos como en la Ciudad de México y creáramos una nueva Constitución, pero es muy importante que en esa Constitución estén presentes todos los factores de poder, no solamente los gobernantes, porque si no, no nos sirve, ¿no? ¿Tú te acuerdas los núcleos sociales? ¿Tú te acuerdas sí, ya nos vamos, ya aquí ya me están diciendo que ya me vaya. ¿Tú te acuerdas lo que dijo Lasalle sobre una Constitución? ¿Qué es una Constitución? Es la suma de los factores reales de poder. Es la suma de los factores reales de poder, claro que dijo sí. Lasalle. Entonces, si una Constitución no se concentra la visión de todos los factores reales de poder, no va a tener operancia. No tiene. Amigos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.